¿Cómo es la situación del sector industrial? ¿Cómo se está configurando la política petrolera? ¿Qué pasos concretos está dando la DANES hacia una industria ecológica? Como he mencionado antes, el gobierno sirio había convertido la región kurda en una zona agrícola e industrial, pero no era posible hablar de industrialización de la producción manufacturada. Solo se podía hablar de una industrialización basada en la producción de algodón en Hasakeh, Raqqa y Tabqa, que hoy forman parte de la zona autónoma. Para desarrollar esta industria, entre 1968 y 1973, se construyó la presa de Tabqa en el río Éufrates con el fin de proporcionar las condiciones agrícolas de regadío necesarias para el cultivo de algodón. En Hasakeh había una fábrica de hilados que daba empleo a 15.000 personas. Como en otros sectores, la propiedad estatal era la base de este sector. Podemos decir que se basaba en políticas de industrialización aplicadas con el apoyo de la Rusia soviética de la época. Por lo que sé, estas fábricas seguían funcionando antes de la guerra, pero no es difícil imaginarlas operando con pérdidas. Tras la retirada del Estado de la región, la producción en estas fábricas se detuvo. En el caos de la guerra, muchas de ellas fueron saqueadas y muchas otras bombardeadas por las fuerzas de la coalición internacional con la razón de que eran bases militares del Estado Islámico. Por eso hoy no son más que un montón de chatarra. Aunque se ha hablado por parte del gobierno autónomo de poner en funcionamiento estas fábricas, no se ha hecho nada al respecto, porque la autonomía democrática tiene una perspectiva ecológica de esta temática. Si recordamos, según el paradigma del confederalismo democrático, el industrialismo no es igual que la industria. El industrialismo se considera como la ideología del Estado-nación, y solo se acepta la producción industrial con la condición de satisfacer las necesidades sociales. Mientras trabaje con esta perspectiva, se considera una industria ecológica. El Comité Industrial, creado con esta perspectiva, intenta organizar la producción industrial necesaria y para ello prioriza la planificación en coordinación con el Comité de Agricultura. Por ejemplo, en los primeros años de la Revolución, se empezaron a construir molinos harineros porque se producía trigo, pero no había molinos para procesarlo. Al mismo tiempo, abrieron panaderías para cubrir las necesidades de pan en Rojava, que era uno de los principales problemas al inicio de la revolución. Más tarde, empezaron a abrir otras fábricas para limpieza y envasados de lentejas, producción de fertilizantes, una fábrica de patatas fritas, otra fábrica de garbanzos, una planta de producción de pollo, taller de carpintería, producción de electricidad y más. Yo llamo a estas fábricas sin patrones, pero la coordinación económica las llama empresas. Las denominé así porque no tenían ni dueños ni patrones y trabajaban con la perspectiva de las necesidades y los beneficios sociales. Cuando se abrieron por primera vez, se pretendía que fueran cooperativas, pero este objetivo no se consiguió porque se trataba de inversiones en gran escala y los empleados de estas fábricas no podían formar un capital común para cubrir estas inversiones. Lo último que supe fue que se transfirieron al Consejo de Finanzas de la Administración Autónoma. En cuanto a tu pregunta sobre el petróleo, como sabes, la región de Jazira, a la parte desértica de Deir ez-Zor, tienen grandes recursos petrolíferos. Esto significa que el 70% de estos recursos están bajo el control del gobierno autónomo. Sin embargo, en la época de mi trabajo de investigación, solo había una refinería de petróleo en todo Rojava. Esto se debe a que el Estado sirio solo comerciaba con petróleo crudo o semi-refinado y explotaba un pequeño número de refinerías de petróleo para el consumo interno. De hecho, podemos afirmar que esta situación no ha cambiado. La administración autónoma distribuye el petróleo que refina a los agricultores como combustible diésel, a las cooperativas eléctricas como combustible, para el uso de vehículos de agencias autónomas y a las comunas para calentar los hogares durante los meses de invierno. Lo que ha cambiado es que el petróleo se ha convertido en una herramienta estratégica, para bien o para mal. Por un lado, perpetúa el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos en la región, mientras que, por otro,
pretende que tengan en cuenta las fuerzas de autodefensa que controlan las regiones de las reservas de petróleo. También, muchas veces, logran romper el embargo sobre Rojava gracias al petróleo, obligando a abrir las aduanas al comercio. El petróleo se vende para obtener insumos sanitarios y medicinas, algunas herramientas y máquinas para la producción de diversos sectores, o para diversificar los productos, lo que requiere encontrar semillas, árboles, etc. Por el principio de ecología, se rechazaba la industria petrolera al igual que la fábrica de llantas, etc. Sin embargo, debo decir que a medida que desaparecen los actores en el conflicto, por ejemplo tras la derrota del Estado Islámico, veo que también disminuye la determinación de la administración autónoma sobre la futura utilización de estos recursos. ¿Cuál es la relación económica entre las zonas rurales y urbanas? ¿Qué papel desempeñan las ciudades y cuál el campo? Desafortunadamente, no conozco las demás regiones de Siria, pero en Rojava y el norte de Siria no hay una gran urbanización. En cambio, podemos decir que sigue prevaleciendo un nivel muy alto de vida en las aldeas. A excepción de la región de Afrin, el terreno llano de la región hace que la vida en las ciudades y en las aldeas esté entrelazada, es decir, que estén en estrecho contacto. Sin embargo, cabe mencionar que esta conexión se realiza únicamente por carretera. Antes de la administración autónoma, no existía un sistema de transporte público en los centros urbanos, ni entre las ciudades y distritos cercanos. La gente solía encontrar sus propios medios de transporte, uno de los cuales era el uso de taxis compartidos. El servicio de autobuses urbanos se estableció por primera vez en Qamishlo en 2019. Por lo tanto, antes no se podía decir que las ciudades fueran atractivas. También influyó mucho el hecho de que la vida económica se basara en la agricultura. Por esta razón, podemos decir que hoy en día la vida en los poblados sigue siendo dominante en Rojava y el norte de Siria, mientras que las ciudades pequeñas y medianas funcionan más como centros de comercio y puntos donde se dispone de algunos servicios comunes. Sin embargo, también podemos predecir que crecerán día a día con el impacto de las inversiones realizadas por la administración autónoma y que vivir en la ciudad se hará más atractivo. Por supuesto, la administración autónoma tiene el objetivo de construir ecociudades. Esto significa ciudades planificadas centradas en la vida natural. La característica más importante de la ecociudad es que se organizan en torno a la idea de una ciudad en la que las personas no están desvinculadas de la tierra, en la que no se convierten en una masa de consumidores, en la que siguen produciendo para satisfacer sus necesidades, en la que el uso de los recursos naturales se organiza mediante decisiones comunes en torno al bien común. No producen basura, no contaminan el agua y sobre todo son autosuficientes. En otras palabras, en lugar de que las ciudades se basen en una relación desigual en la que las ciudades explotan al campo para obtener alimentos, a menudo vemos ciudades organizadas de tal manera que los habitantes de la ciudad pueden producir para cubrir sus propias necesidades alimentarias. De nuevo, en lugar de una relación en la que todas las instalaciones y servicios se amontonan en la ciudad y que hace inactiva la vida en los pueblos, los servicios sanitarios y educativos deberían organizarse de tal manera que se acerquen a las aldeas. En este contexto, los municipios de la administración autónoma, que actúan entendiendo el servicio extendido y local, llevan a cabo actividades para preservar la vida campesina. La apertura de las tierras comunales al uso de las comunas debe verse en este contexto. Tanto las comunas urbanas como las comunas de aldea continúan la producción agrícola utilizando estas tierras comunales. La política se centra en la diversidad de la agricultura y la producción de alimentos. Se fomenta la producción ganadera, que forma parte de la vida en las aldeas y que se había debilitado en el entorno de pobreza y violencia creado por el proceso bélico, especialmente la producción ecológica de carne, huevos y leche, y se anima a los habitantes de las ciudades a convertirse en socios
de las cooperativas establecidas en las aldeas. De este modo, el consumidor urbano se transforma también en productor. Una vez más, productores y consumidores se acercan en los mercados comunes establecidos en los centros urbanos. Los habitantes de las comunas urbanas plantan árboles frutales tanto en los jardines de sus casas como en zonas verdes llamadas huertos urbanos, previendo un futuro en el que todos pueden coger fruta del árbol y comérsela. Las universidades autónomas animan a los estudiantes de los departamentos de agricultura y veterinaria a pasar temporadas en las comunas de las aldeas para trabajar, evitando así una clase profesional desconectada de la realidad del campo. Además, durante estos procesos, los estudiantes son evaluados por los aldeanos. La conservación y la deshidratación de productos y el consumo estacional de alimentos, una tradición en la vida de las aldeas mesopotámicas, se recuperan a través de las cooperativas de mujeres. Con todas estas políticas económicas y sociales, se acerca la vida entre el pueblo y la ciudad. Quizá no se pueda eliminar la diferencia espacial y cultural, pero se parte del principio de que las diferencias se alimentan, complementan y refuerzan mutuamente con una economía política que pone la sostenibilidad y la vida al centro. ¿Cómo trata la economía de Rojava la agricultura y la gestión de la tierra? En tu libro hablas en ese contexto del régimen político de tenencia de la tierra en Siria. ¿Puedes explicar esta política y sus efectos? La propiedad de la tierra en Siria se organizaba principalmente en dos formas: propiedad privada y propiedad estatal. La tierra de propiedad privada, que la gente conoce como Mila, se concentraba en Damasco, Alepo, Hama y Deir ez-Zor. Sin embargo, esta representaba solo el 20% de toda la tierra de Siria. Es decir, la mayor parte de la tierra era propiedad del Estado. Entre 1970 y 1975, bajo el golpe militar de Hafez al-Assad, padre de Bashar al-Assad, se expropiaron 1.4 millones de hectáreas de tierra con el pretexto de su redistribución, pero solo una cantidad muy pequeña fue objeto real de redistribución, mientras que el Estado se convirtió en el mayor propietario. El Estado gestionaba la producción en estas tierras mediante diferentes formas. Las formas que existían en Rojava eran Intifa, Yumurse y Makmuri. Intifa eran las tierras a las que la gente tenía derecho de uso por un cierto periodo de tiempo. Es un tipo de terreno del que está prohibida la compraventa. El derecho de uso se concedía a los campesinos mediante arrendamiento sin ningún derecho de disposición. La producción la determinaba el Estado y los campesinos tenían que venderlo todo al Estado a un precio determinado por éste. En el tipo Yurmuse, el derecho de uso otorgado era indefinido. Muchas veces se les daba a los militares como recompensa, pero como los soldados no podían cultivarlas, las alquilaban a la gente de la región. El Makmuri eran tierras confiscadas a los kurdos en las que instalaron a árabes traídos de Raqqa. Se hizo por decisión política para construir el cinturón árabe. Esto último fue muy controvertido cuando los kurdos hicieron la revolución, ya que lo primero que la gente quería era que los árabes se marcharan y que la tierra volviera a las familias kurdas. Podemos decir que Mila y Makmuri continúan de la misma manera hoy en día. Podemos decir que las tierras utilizadas como Intifa y algunas de las tierras sujetas al Yurmuse y Mila son tierras comunalizadas hoy en día. Existe una gran confusión al respecto, ya que la administración autónoma aún no ha realizado una reforma agraria. Por eso existe un comité de la tierra, Comité Ahari, que actúa para resolver los conflictos sobre la base de la tierra.
Esta situación ha afectado profundamente a la relación de los pueblos con la tierra, y la gente se ha acostumbrado a ver el trabajo de la tierra y la producción agrícola como algo sin valor. Una vez más, dado que el Estado decide desde hace muchos años sobre qué y cómo producir en la tierra, se ha producido una homogenización de los productos, los métodos y las formas de trabajo, y se ha producido una grave pérdida de los conocimientos sociales y colectivos de la gente. Puesto que el Estado determina la política de consumo de la población, sigue existiendo una grave expectativa dependiente de este sentido, es decir, esperan que la administración autónoma se encargue de ello. Por el contrario, la administración autónoma tiene la visión de que el pueblo protegerá y será dueño de su tierra si la cultiva. Por eso, por un lado, se concentra en crear una diversidad de cultivos y por otro, ofrece todo tipo de ayuda para que las comunidades produzcan sus propios alimentos y vuelvan a conectar con la tierra. Se están revitalizando una serie de prácticas tradicionales, como los festivales de la cosecha y los festivales de la semilla. Has planteado la cuestión de las relaciones de clase. ¿Qué tipo de clases existen en Rojava? Por supuesto, en la lucha de liberación del pueblo kurdo siempre ha existido una consideración fundamental sobre las clases sociales. Especialmente el movimiento de liberación surgió en un contexto histórico bastante peculiar en este sentido. La lucha de liberación, organizada como partido marxista-leninista, siguiendo las experiencias del socialismo real en la región, había identificado la lucha de clases como una de sus principales líneas de resistencia. En un momento en que las clases sociales en el sentido moderno aún no se habían formado en las comunidades kurdas. Sin embargo, desde mi punto de vista, las políticas de asimilación, opresión y colonización aplicadas a todos los segmentos de la sociedad kurda, independientemente de la diferencia de clases, han ocultado y siguen ocultando un sentimiento de contradicción entre clases sociales. Por esta razón, podemos decir que las clases sociales nunca se han hecho manifiestas en la sociedad kurda debido a la necesidad de unidad nacional y social. Por ejemplo, en Rojava, cuando el Estado sirio confiscó las tierras de los kurdos, no hizo distinción alguna entre diferentes clases sociales. Al contrario, impuso una presión absoluta sobre todos los kurdos. Se han observado situaciones similares en otras partes de Kurdistán. Las listas preparadas por el MIT, Organización Nacional de Inteligencia Turca, en la década de 1990 para asesinar a empresarios kurdos son otro ejemplo. Por otra parte, los estados coloniales aplicaron otras estrategias económicas para impedir la formación de una burguesía kurda fuerte. El argumento del Estado contra la sociedad de Öcalan se basa en esta realidad. En otras palabras, dado que el Estado, como poder colonial monopolista, siempre ha atacado a todos los sectores de la sociedad kurda, nunca ha existido un claro conflicto de clases en la sociedad kurda. Al contrario, podemos hablar incluso de solidaridad. Esto se manifestó en el proceso de la revolución de Rojava. Todos los que se unieron en torno a la defensa del territorio muestran hoy la misma unidad en la construcción del confederalismo democrático. Pero, por supuesto, sería engañoso decir que los intereses de clase no son decisivos en esta unidad. Así que podemos decir que en Rojava y el norte de Siria existen hoy los siguientes grupos sociales: grandes terratenientes, en su mayoría caciques tribales árabes, campesinos basados en la pequeña propiedad de la tierra, comerciantes con capacidad transfronteriza, pequeños productores y comerciantes dedicados al comercio local, trabajadores asalariados semanalmente, jornaleros que especialmente trabajan en el campo y los que trabajan en instituciones de la administración autónoma por un salario llamado FON, que pueden considerarse como funcionarios. Ocupan cargos públicos, nombrados o elegidos por asambleas, liderando procesos revolucionarios.
He mencionado que hasta ahora se ha intentado organizar las actividades de los comerciantes transfronterizos en beneficio de la sociedad, ya que las condiciones creadas por la guerra, la inflación y el libre mercado allanan el camino para su enriquecimiento, dado que se les considera un grupo que podría suponer un peligro para el proyecto de una sociedad democrática. Se les mantiene bajo control en la medida de lo posible. Por ejemplo, mediante la fijación por parte del gobierno autónomo del precio máximo en el mercado. Por otro lado, existe un amplio grupo de sin tierra y jornaleros campesinos, por los que se han establecido prioridades en las cooperativas. Por ejemplo, pueden entrar en las cooperativas sin pagar una cuota de participación, sino solo con su fuerza de trabajo. El objetivo del sindicato de campesinos es mejorar las condiciones de trabajo de la gente sin tierra, que no ha podido o no quiere afiliarse a cooperativas. Se acepta y fomenta la afiliación en este sindicato no solo de los campesinos que poseen tierras, sino también de los que no las poseen, pero se ganan la vida trabajando en la tierra por temporada o a diario. Una vez más, existe un sindicato que engloba a todos los trabajadores independientemente de las diferencias sectoriales, con el objetivo de unirlos y garantizarles el poder de determinar sus propias condiciones de trabajo. La postura de la administración autónoma es bastante clara al respecto, y aunque se pretende que todos se cooperativicen de alguna manera, ya que se sabe que esto no será posible al menos en un futuro próximo, se toma como base la organización de grupos de trabajo y colectivos desfavorecidos frente al mercado liberal, organizarse y crear autodeterminación sobre su fuerza de trabajo. La revolución garantiza esto mediante contratos sociales que la administración autónoma hará con todos los procesos legales y sociales necesarios para ello. En resumen, para decir que la cuestión de clase se aborda con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores, garantizar su fortalecimiento en la sociedad e impedir la formación de nuevas clases sociales y la separación sobre la base de conflicto e intereses propios. En otras palabras, se impide la formación de una clase capitalista o de un grupo que explote a la sociedad de otra forma. Sin embargo, como en todas las demás revoluciones de la historia, en Rojava ha surgido un nuevo grupo que antes no existía, al que me refiero como funcionarios. En algún momento, si no se toman las medidas necesarias, puede dar lugar a la formación de una nueva clase gobernante. De hecho, son empleados de instituciones autónomas, pero no son vistos como tales, sino como cargos electos o militantes del proyecto de confederalismo democrático. ¿Se utiliza la expropiación en Dahanes? ¿Existen leyes al respecto y cómo funcionan? ¿Ha habido casos en los que se haya tenido que aplicar la expropiación? Sí, de hecho, en Rojava solo se expropiaron las tierras de las personas que actuaron contra la sociedad, que se unieron a grupos fundamentalistas armados que cometieron crímenes contra la sociedad. También se expropiaron las tierras de los jefes tribales que apoyaban a estos grupos con dineros y armas. Podemos decir que no hay norma jurídica en este asunto, sino decisiones morales políticas. La expropiación se lleva a cabo a través del Comité de Tierras. El Comité Ahari está formado por representantes de la Asaish, las YPG, los municipios y el sector agrícola. Desde hace 10 años, este comité se activa cuando se presenta una reclamación sobre tierras controladas por la administración autónoma o cuando surge una disputa entre personas sobre a quién pertenece la tierra. En tal caso, el comité investiga a los individuos para ver si se han unido al Nusra o al Estado Islámico y si han cometido algún delito contra la sociedad. Si los representantes de todos los sectores dan una opinión favorable sobre la persona y se ha cometido un error por parte del gobierno autónomo o de la población, el Comité Ahari decide devolver la tierra a esa persona. De lo contrario, la tierra se comunaliza. ¿Cómo se ha superado el régimen de monocultivo del Baas? ¿Cómo se toman las decisiones sobre qué cultivar?
Todavía no podemos decir que se haya superado el régimen de monocultivo en la agricultura. Existe tal objetivo y una estrategia desarrollada e implementada para ello, pero 10 años es un plazo demasiado corto para superar el monocultivo industrializado y además resulta mucho más difícil en condiciones de guerra y embargo. Por ejemplo, la creación de un sistema de riego es vital para superar el monocultivo, ya que el trigo y la cebada pueden producirse solo con agua de lluvia, pero el riego es esencial para la diversificación de cultivos. Sin embargo, los ataques constantes y especialmente los bombardeos son el mayor riesgo para establecer sistemas de riego o de recolección del agua de lluvia. Una vez más, es necesario obtener nuevas semillas y plántulas para diversificar los cultivos, pero es muy difícil conseguirlas y también otros productos complementarios necesarios para su producción en condiciones de embargo. Pero por supuesto, se han dado pasos muy importantes. Por ejemplo, uno de los primeros centros creados en Rojava es el de semillas. Lo primero que hizo este centro, creado bajo la dirección de ingenieros agrónomos en plena guerra, fue recorrer los pueblos en busca de semillas. El primer objetivo del centro era reproducir las semillas que las madres ancianas escondían en sus cajuelas y que las mujeres producían en secreto en sus pequeños huertos. Durante ese mismo periodo, las personas que podían viajar, sobre todo a Kurdistán del sur o Líbano, transportaban secretamente semillas en sus maletas y las llevaban al centro. El Comité de Economía asignó al centro 2 hectáreas de tierras comunales para reproducir las semillas. Como ya he dicho, debido a las dificultades de riego, en este estudio se da más importancia a los cultivos de los cereales. Hay un aumento significativo de la producción de garbanzos, lentejas y sésamo, que son muy utilizados en la cocina de la región, pero que antes no se producían. También avanza la producción de soja para aceite. Además, hay trabajos en invernaderos, en los que destacan especialmente las cooperativas de mujeres. En estos invernaderos se realiza la producción de hortalizas, especialmente de tomates, berenjenas, pimientos, calabacines y de familia del pepino, que tiene variedades en Kurdistán. Son las hortalizas más consumidas y, por lo tanto, producidas en las cooperativas. En los campos cercanos a las orillas del río Éufrates se está reactivando la producción de melón y sandía. He mencionado que se han plantado muchos árboles frutales y estoy segura de que Rojava podrá producir su propia fruta en los próximos años. Esencialmente, las necesidades básicas colectivas deciden qué producir. En otras palabras, especialmente en la producción agrícola, el objetivo es que Rojava produzca sus propios alimentos. Esto se prioriza tanto para no depender del mercado capitalista como para disponer de productos sanos y naturales. Especialmente en su agricultura, esto no es muy difícil de determinar. Está muy claro lo que consume la gente. Pero básicamente, las cooperativas deciden qué plantear. Si luego necesitan semillas y fertilizantes, esto requiere una planificación con el Centro de Semillas y el Comité de Agricultura en el marco de las posibilidades. El Comité de Agricultura desea fomentar la producción agrícola que pueda alimentar a la pequeña industria. Por ejemplo, aumentando la producción de tomate para producir pasta de tomate o aumentando la producción de sésamo para producir tahini. Pero por el momento, la prioridad es producir para el autoconsumo, por lo que aún no se han hecho avances significativos en este campo. ¿Qué papel desempeñan las cooperativas y el cooperativismo en la economía de Rojava? Las cooperativas se promueven como la tercera estructura básica de la autonomía democrática, como unidad organizativa después de las asambleas y las comunas. En Rojava, el cooperativismo se organiza como un movimiento para construir la economía comunitaria de la autonomía democrática. En otras palabras, no se espera que las cooperativas se desarrollen por sí mismas, como en otras partes del mundo. No se espera que se genere la disposición y la voluntad de la gente para construirlas. En fin, no se espera que las cooperativas surjan de acuerdo con las necesidades de clase. En cambio, se las considera un proyecto de organización política en el que participan todos los sectores de la sociedad.
Las cooperativas son consideradas la dimensión de construcción de la autonomía democrática. Las primeras iniciativas de cooperativas en Rojava comenzaron en 2016, pero el primer debate publicó y anunció como objetivo concreto de organización autónoma y tuvo lugar en la primera conferencia de cooperativas del norte de Siria, celebrada los días 20 y 21 de octubre de 2017. En la conferencia se debatió el borrador del contrato de cooperativas, que garantiza social y políticamente la existencia de cooperativas en Rojava en la actualidad. En esta conferencia se decidió organizar institucionalmente el movimiento de cooperativismo. Así, en cada provincia se creó una estructura denominada Mala Cooperativa, que significa Casa de Cooperativas, y en cada cantón del norte de Siria se creó Yekitia Cooperativa, que significa Unidad de Cooperativas. Tras la creación de estas instituciones, está previsto establecer una federación de cooperativas que englobe a todas las unidades de cooperativas. Sin embargo, esto aún no se ha producido a nivel organizativo. El objetivo de toda esta organización institucional es difundir las cooperativas por toda la economía regional, articularlas creando una red de cooperativas que abarque a la mayoría de la sociedad y sus actividades económicas. Las casas de cooperativas y las unidades de cooperativas son instituciones sociales y autónomas, es decir, no forman parte del gobierno autónomo, pero se vinculan y armonizan con las políticas de la autonomía a través de la perspectiva del Comité de Cooperativas. Las casas de cooperativas se organizan en todas las provincias como un espacio público. La gente puede entrar en cualquier momento para dialogar, preguntar y consultar. Sobre todo, puede pedir consejo sobre el proceso de creación de una cooperativa. Además, la primera responsabilidad de las casas de cooperativas es celebrar reuniones en las comunas para proporcionar a la comunidad el asesoramiento que necesita y al mismo tiempo animar a las comunas a conocer y aplicar el principio del cooperativismo en sus actividades. Celebran reuniones de forma muy continuada hasta que consiguen establecer una cooperativa en cada comuna. En realidad, el objetivo no es simplemente establecer cooperativas como instituciones productivas, sino buscar un acuerdo colectivo para cooperativizar todos los procesos productivos de la comuna, es decir, colectivizar la vida económica en la comuna. Otra responsabilidad de la Casa de Cooperativas es supervisar los procesos cooperativos y garantizar que funcionan sobre una base democrática. Por ejemplo, al garantizar la autogestión de la comuna sobre la cooperativa, se aseguran de que las actividades se lleven a cabo para las necesidades colectivas de las comunas, median en la transferencia e intercambio de excedentes de productos a otras comunas. Organizan formación para que todos los comuneros puedan trabajar en la cooperativa si lo desean, etc. De nuevo, ayudar a las comunas que desean convertirse en cooperativas en el proceso de recopilación de medios de producción, equipos, conocimientos, habilidades, recursos económicos, etc. O también cumplen responsabilidad como por ejemplo solicitar a la administración autónoma la asignación de tierras comunales o cooperar con las instituciones agrarias para obtener combustible, semillas, máquinas, etc. La otra tarea de la Casa de Cooperativas es recaudar el 5% de los ingresos de todas las cooperativas, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. 2% de las contribuciones son fondos cooperativos, otro 2% se destina a la Casa de Cooperativas y 1% a la Unidad de Cooperativas. Con este aporte, la Casa y la Unidad de Cooperativas apoyan la creación de nuevas cooperativas. La Unidad de Cooperativas se conoce con el nombre de Yekiti, funcionan esencialmente como la unidad de las casas de cooperativas y cumple una función importante: proporcionar financiación durante la fase de establecimiento de las cooperativas, mientras las casas de cooperativas llevan a cabo los procesos de implementación. La planificación sectorial y la línea de trabajo de las cooperativas, ampliamente organizadas a nivel provincial, cantonal y regional, se realiza conjuntamente en las casas de cooperativas y Yekiti.
actuando en el marco del principio de complementariedad. Las asambleas de las casas de cooperativas a las que asisten los coportavoces de las cooperativas y la asamblea de Yequití, que se celebra después de estas asambleas, con la participación de todos los coportavoces de las casas de cooperativas, son espacios de aprendizaje mutuo y en los que se plantean soluciones colectivas para las cooperativas. Los informes mutuos presentados durante estas asambleas constituyen una especie de método de formación colectiva para el proceso de las cooperativas e impiden las divisiones jerárquicas y la subordinación entre instituciones. Eso asegura que las relaciones sociales que tienen lugar en torno a la economía se establezcan sobre una base democrática. ¿Cómo se regulan los salarios y el tiempo de trabajo en las cooperativas? ¿Cómo evaluarías las situaciones de los trabajadores en otras estructuras económicas? Creo que este es uno de los aspectos en los que la economía social de Rojava tiene más dificultades, como ocurre con las economías anticapitalistas en general. Cualquier economía anticapitalista debe liberar la fuerza de trabajo del sistema salarial. De lo contrario, no puede ser anticapitalista, porque el sistema salarial, como señaló Marx hace muchos años, es el elemento básico que hace posible la explotación del trabajo. En otras palabras, si hay salario, hay explotación, y si hay explotación, hay acumulación capitalista. La perspectiva de la economía del confederalismo democrático, de la que también hablamos anteriormente, critica el trabajo y el trabajo asalariado, afirmando que la emancipación de la sociedad debe hacerse sin convertir a la gente en trabajadores. Esta perspectiva de la economía democrática comunal se basa en el trabajo consciente, productivo, creativo y social. Así que donde se organice esa economía no habrá lugar para el trabajo y el obrero. El objetivo es que la sociedad y sus individuos trabajen y produzcan para sí mismos, hagan el esfuerzo para satisfacer sus propias necesidades. Esta perspectiva diferencia entre el trabajo real y el trabajo obligatorio. Propone el primero como trabajo esencial para la construcción de la economía democrática comunal. En términos marxistas, se basa en el trabajo concreto realizado por las personas para satisfacer sus propias necesidades, en lugar del trabajo abstracto basado en la explotación y enajenación y realizado para la acumulación de capital y el mercado. Según esta perspectiva, con la construcción de la economía democrática comunal social, el trabajo será eliminado como una actividad obligatoria. Se convertirá en un culto a la vida. Los muros de alienación construidos entre la vida y el trabajo serán destruidos, y el valor de uso que produce el trabajo concreto será fundamental para la nueva economía. Aunque las cooperativas se crean con este propósito, la economía social de Rojava aún está lejos de esto. La primera razón es porque las cooperativas construidas no pueden generar trabajo para miles de personas socias, porque es necesario que mucha gente se una para formar una cooperativa y reunir el capital inicial, porque los recursos de la gente son muy escasos, y por lo cual son muy pocas las personas que pueden trabajar en la cooperativa la mayor parte del tiempo. No ha podido establecerse un sistema de rotación de trabajo, en el que cada socio puede trabajar en la cooperativa por turnos. A su vez, los socios que trabajan en la cooperativa se han convertido en trabajadores asalariados de la misma, porque la producción colectiva no se realiza con el trabajo de todos los socios. No obstante, aun cuando los socios no hayan trabajado nunca en la cooperativa durante el año de trabajo, toman su ganancia según su contribución al capital cada 6 meses o un año. Esta situación hace que en la cooperativa sean permanentes las condiciones de trabajo asalariado y se mantenga el sistema de enajenación y explotación a través de la mediación del dinero por mano de obra. Tanto es así que cuando en algunas cooperativas ningún socio quiso trabajar, éstas tuvieron que contratar trabajadores asalariados.
En otras palabras, el trabajo asalariado como fenómeno económico y social continúa, pero a diferencia de otras estructuras económicas, estos trabajadores no tienen un patrón o jefes. El funcionamiento diario de la cooperativa está planificado por quienes trabajan activamente en la cooperativa a través de la asamblea diaria. Por tanto, pueden organizar y modificar sus propios horarios y formas de trabajo. Quizás un detalle importante es que ahora la gente en Rojava trabaja más o menos unas 6 horas al día, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Esto es especialmente importante para que la gente pueda participar en actividades y reuniones políticas que tengan lugar después de las 5 de la tarde. Incluso fui testigo de que cuando la administración autónoma quiso ampliar la jornada laboral, la gente se negó por su asistencia a las asambleas. Podemos decir que el trabajo se organiza de tal manera que genera tiempo para hacer política. Y esto es un gran logro que se ha convertido en un derecho.